La crisis del 2008 y su impacto en Estados Unidos y España. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Núñez Podcast, el espacio donde analizamos los eventos que han cambiado al rumbo del mundo. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para hablar de una de las crisis económicas más profundas y globales de la historia reciente, la crisis financiera del 2008 para los que no hablan inglés. Un colapso que comenzó en Estados Unidos, pero que se extendió como una onda sísmica por todo el planeta. Vamos a centrarnos especialmente en dos países, Estados Unidos, donde se originó la crisis, y España, uno de los países europeos que más la sufrió. Aunque el origen fue el mismo, las consecuencias fueron muy distintas. Veremos qué pasó, por qué pasó y cómo esos años difíciles todavía dejan su huella en nuestras economías y sociedades hoy en día. Para entender esta crisis del 2008 hay que mirar años previos, durante la primera mitad de los 2000. En Estados Unidos se vivió un boom inmobiliario sin precedentes. Los precios de las viviendas subían sin parar y la propiedad se convirtió en el sinónimo de riqueza y los éxitos. Los bancos empezaron a ofrecer hipotecas prácticamente a cualquier persona, incluso aquellas que no tenían ingresos estables o un buen historial crediticio. Estas hipotecas se sumaron a subprime, es decir, el alto riesgo. Lo más increíble es que estas hipotecas no se quedaban en los bancos, sino que eran empaquetadas y vendidas como los productos financieros a los inversores de todo el mundo. El sistema parecía funcionar mientras los precios de las casas seguían subiendo, pero como todo lo que sube, tiene que bajar. Y así fue. En 2006 el mercado inmobiliario comenzó a enfriarse, los precios bajaron y mucha gente se dio cuenta de que no podía pagar sus hipotecas. Empezaron a pagar impuestos masivos y con ello el colapso de los productos financieros que estaban basados en las hipotecas basuras. En septiembre del 2008 cayó Lehman Brothers, uno de los bancos inversores más grandes de Wall Street. Esta fue la economía mundial entró en recesión, las bolsas cayeron, las empresas recortaron los gastos y se disparó el desempleo. Fue una cadena de consecuencias y tardamos años en superarla. El impacto en Estados Unidos. En Estados Unidos, el impacto fue inmediato y brutal. Solo entre 2008 y 2009 se perdieron más de 8 millones de empleos. El desempleo, que estaba en torno al 5%, subió por encima del 10%. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros, sus trabajos. Muchas familias se quedaron con hipotecas más altas que el valor real de sus viviendas, lo que se conoce como estar en underwater. El gobierno tuvo que intervenir con urgencia. Bajo la presidencia de George Bush y luego con Barack Obama se lanzó el TARP, Programa de Alivio de Activos Problemáticos, un paquete de rescate de $700 millones para reestabilizar el sistema financiero. Se nacionalizaron bancos, se rescató aseguradoras como AIG y aprobó un enorme estímulo fiscal para evitar un colapso total. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, bajó los tipos de interés a casi cero y comenzó a imprimir dinero para inyectar liquidez al sistema. Una política que se conoció como flexibilización cuantitativa. Gracias a estas medidas, poco a poco la economía comenzó a recuperarse. Pero la desconfianza en Wall Street, en los bancos y en las instituciones financieras quedó muy dañada. Surgieron movimientos sociales como Occupy Wall Street, que denunciaban la desigualdad y la impunidad de los grandes bancos. Ahora vamos a cruzar el Atlántico para ver qué ocurre en España. En España también se vivió un boom inmobiliario, similar a Estados Unidos. Durante más de una década, el país creció impulsado por la construcción. Se construyeron más viviendas que en Alemania y Francia juntas. El precio de los inmuebles se disparó, pero este crecimiento no era sostenible cuando la burbuja estalló en un desvelador golpe. En 2008 la crisis mundial llegó a España y destruyó uno de los pilares de su economía, el sector de la construcción. Se perdieron millones de empleos en muy poco tiempo. El desempleo pasó de un 8% y en 2007 a más del 26%. En 2013, el paro juvenil fue uno de los más altos de Europa, que superó el 50% y fue una crisis social profunda con consecuencias muy duraderas. Además, el sistema bancario español estaba expuesto al sector inmobiliario, llamadas de cajas de ahorro, muchas de ellas mal gestionadas y politizadas. Generaron en quiebra en técnica.
En 2012 el gobierno español tuvo que pedir un rescate bancario en la Unión Europea por más de 40 millones de euros. El rescate vino en condiciones de España. Tuvo que aplicar duras políticas en su austeridad, recortes en sanidad, educación y subidas de impuestos. Todo generó una gran tensión social y el descontento político. La crisis también tuvo un conflicto político. Muchos ciudadanos perdieron la confianza en los partidos tradicionales, lo que facilitó el surgimiento de nuevos movimientos como Podemos o Ciudadanos, que transformaron el panorama político español. La crisis del 2008 dejó muchas lecciones, algunas aprendidas y otras quizás no tanto. En Estados Unidos se aprobaron nuevas regulaciones financieras, como la ley Dodd-Frank, para evitar que los bancos asumieran tanto riesgo sin supervisión. Sin embargo, con los años algunas de estas regulaciones se han relajado. En España, el sistema bancario se reformó profundamente. Muchas cajas desaparecieron, se impuso una mayor regulación y se fortaleció la supervisión del Banco de España y de las autoridades europeas. Pero más allá de lo económico, la crisis también dejó cicatrices sociales. En ambos países, la clase media se vio golpeada, machacada, hecha mierda. La desigualdad aumentó, muchos jóvenes vieron frustradas sus oportunidades laborales y surgió una desconfianza profunda hacia los políticos, los banqueros y las élites económicas. También dejó una lección clara: la economía mundial está interconectada. O sea, lo que pasa en un lado, pasa en el otro y así sucesivamente, o sea, conectadas. Lo que empieza en un mercado puede tener efectos globales. Y si no hay reglas claras y responsables en el sistema financiero, las consecuencias pueden ser devastadoras para millones de personas. Hoy, hay más de 15 años después del colapso de Lehman Brothers, todavía seguimos hablando de aquella crisis. Pues porque afectó demasiado a la población en general y más a estos países, ¿verdad? Hubo muchas secuelas que aún están presentes. Al mirar hacia atrás, no solo debemos recordar lo que pasó, sino preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Antes de terminar, quiero contarte algunas curiosidades, fun facts, que probablemente no sabías sobre la crisis del 2008. Porque más allá de los gráficos, los titulares y los datos macroeconómicos, hay historias realmente sorprendentes que muestran lo absurdo y lo humano de todo este desastre. Una stripper lo vio venir antes que Wall Street. Sí, literalmente en 2005, el periodista Michael Lewis, autor del famoso libro The Big Short, entrevistó a un inversor que investigaba el mercado inmobiliario en Florida. Este inversor fue Este inversor fue a un club de striptease para entender cómo vivía la gente. Y una bailarina le contó que tenía 5 propiedades y 2 hipotecas adicionales. Ella estaba convencida de que el precio de las casas solo podía subir. Eso fue una señal clara. Sí, incluso para personas con ingresos irregulares estaban especulando con varias hipotecas. Algo estaba muy mal. Islandia fue el primer país en caer. La mayoría piensa en Estados Unidos o España cuando hablamos de la crisis, pero el primer país que colapsó completamente fue Islandia. Sus 3 principales bancos crecieron tanto que sus activos superaban 10 veces el tamaño de la economía irlandesa. En 2008 se desplomaron, el país entró en bancarrota técnica y la moneda nacional, la corona islandesa, perdió más de la mitad de su valor. Increíble, te lo cuento, en serio, Dios mío, qué fun fact. La parte curiosa, a diferencia de otros países, Islandia encarceló a varios banqueros y dejó que los bancos quebraran, en lugar de rescatarlos. Fuentes, Núñez, fuentes, créanme. Oh, qué buenos datos nos dio nuestro compañero. Bueno, nos pasamos a despedir. Núñez Podcast, para servirles, nos vemos pronto. Y todo esto fue la crisis del 2008. Esperamos que les haya gustado demasiado. Próximamente subiremos más.
Gracias por habernos sintonizado. Núñez Podcast, recuerden, es el mejor pinche podcast de todo México, carajo. Así que cualquier cosa, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Hasta luego, chao, chao.